¿Quién soy yo? ¿Por qué es que todo lo malo me sucede a mí? ¿Qué he hecho mal? No lo sé, pero sé que viviendo algún día hallaré la respuesta que tanto me ha atormentado, ¿no me entiendes? Puede que necesite volver hasta las raíces. Mi nombre es ¿y cuál es mi nombre? Lucifer o Naruto. Y ahora supongo que iré por Naruto. Yo fui uno de los hijos de nuestro Padre Todopoderoso, uno de los ángeles más bellos y pero también más ambiciosos, a pesar de eso nunca realmente intenté hacer nada malo. Yo comencé siendo un ángel común y corriente, con un par de alas blancas y yo entrené día y noche para desarrollar mis poderes y pero algo salió mal y tuve sueños y sueños de una vida pasada. ¿Y por qué es que tengo vida pasada? ¿Acaso no soy un verdadero hijo de Dios? Esas dudas rondaban mi mente y sin embargo nunca las tomé en cuenta. Aquellos sueños me dotaron de todos mis poderes en cuando estaba en vida, claro que el poder me vino de maravilla y aquellos recuerdos nunca realmente quise tenerlos y si me dieran la oportunidad de abandonarlos y con eso este poder y yo diría que sí. Los sueños me llevaron a un mundo donde el asesinato estaba en todas partes, la gente vivía en zonas amuralladas con terror al exterior, pues el mundo estaba plagado de constantes guerras. Yo era un niño poco particular, nacido de padres dignos de una leyenda. Mi padre Minato, Hokage de la aldea de la hoja, el shinobi más rápido entre todos y mi madre Kusina Uzumaki, habanero sangriento, integrante del antes clan Uzumaki. Sin embargo, eso no era todo, también era un Jinchuriki no de cualquier bestia con cola y sino de la más poderosa entre ellas, el Kyuubi no Kitsune, aunque yo prefiero llamarlo Kurama y mi mejor amigo. Mi infancia fue muy dura, nací entre las calles, los bandidos y las prostitutas eran mi familia, de hecho, incluso en la actualidad siguen siéndolos y son mejores personas que incluso algún padre de la iglesia y como decía, luego de eso el tercer Hokage se asoció de mí y me dio lo necesario para vivir y excepto compañía como pasé los últimos 12 años sin absolutamente nada con excepción de mis compañeros de estudios y quienes también me trataron mal. Además, tenía todo un pueblo que quería mi cabeza en cada oportunidad que tenían y que era casi diario y no fueron los mejores recuerdos de mi vida anterior. Pronto me volví genin a duras penas, era muy ignorante y no veía lo que sucedía a mi alrededor y infancia, pubertad y adolescencia, esas fueron las únicas etapas de mi vida que pude disfrutar antes de que me diera cuenta muy tarde de los verdaderos rostros de las personas. Luego del ataque de Pain a la aldea pensé en que finalmente me aceptaron y me había equivocado. Fui traicionado durante la batalla contra Madara y por mis propios amigos y quienes cuando vieron que este iba a ganar, me mataron para evitar el fin del mundo y de qué se debe si al final este llegó a su fin poco después. No tenía ni idea pero eso fue lo que pasó. Cuando aún estaba en el cielo, estos sueños lograron afectar en mí y siguen haciéndolo. ¿Y quién soy? ¿Quién realmente soy? Le pregunté a padre sobre esto y fue la peor idea que había tenido y cuando le mostré mis poderes y le hablé de mis sueños él me expulsó del cielo porque... Miedo y fue el miedo en su corazón el cual le obligó a echarme fuera de su vista. Yo no caí y yo no me volví un ángel caído y porque nunca rompí las reglas y yo realmente nunca hice nada malo ¿o es acaso el conocimiento un pecado? Yo solo quería saber de mí mismo, ¿quién más sería capaz de hacerlo que el que lo conoce todo? Vagué por el mundo humano como uno de ellos, conocí una infinidad de personas, unas pocas buenas personas, la gran mayoría malas y entonces cometí mi primer asesinato y estaba tan enojado al ver una chica siendo violado que solo pasó y no caí. ¿Y por qué no caí? ¿Por qué sigo sin volverme un ángel caído? No lo sabía pero ese día algo despertó en mí un lado oscuro y... Empecé a creerme la justicia reencarnada, mataba a todo aquel que tenga una mancha de maldad en su corazón, no me podía detener, simplemente escuchaba las súplicas de justicia de miles de personas que añoraban que sus oraciones llegaran a Padre y me obligaron a hacer algo que no quería, me obligaron a hacer otra persona y ese no era yo y... Me di cuenta en ese momento que no era justicia que me imploraba ni era venganza y una venganza sin sentido y con sed de sangre sin fin y los humanos me hicieron esto y fueron los humanos quienes me quitaron en lo que realmente soy ahora. Mis alas finalmente se oscurecieron, pero no todas, yo tenía 6 pares de alas y solo la mitad habían cambiado, eran tan negras como el ébano de una oscuridad sin fin que poco a poco manchaba las alas faltantes. Caí en un abismo de desesperación que era un salvador y un destructor. Cuando miraban los ojos de las personas, veían diferentes respuestas, todos me miraban como ellos querían que fueran y era una marioneta de la humanidad y sin embargo todo llegó a su clímax en la Gran Guerra. Primero que nada, quiero contarles sobre el demonio Lucifer. Recuerdo que cuando lo oí no pude aguantarme la risa.
Parece ser que un demonio con grandes poderes había oído que yo había caído y en mi nombre juntó a todos los demonios e hizo un clan falso el cual decía venir de Dios Padre. Para mi sorpresa todos los demonios le creyeron y lo siguió a una lucha contra mi padre y los demás ángeles caídos en una gran guerra sin fin. Humanos, diablos, ángeles y ángeles caídos por igual se mataron entre ellos por diferentes motivos, poder, tierras, un motivo personal y pero había algo que se repetía en ellos y morían inocentes los cuales no querían batallar, eran asesinados por las mismas manos de sus compañeros y sus enemigos. Todos, inclusive los demonios desearon que todo este mal termine, que toda esta pesadilla de muerte sin fin acabase, pero dentro de su puro deseo y había un gran odio, ese sentimiento en sus oraciones de aquellos muertos en batalla y los vivíos que sufrían, fue directo a mí y me cubrió por completo y tenía una misión y solo una misión y matarlos a todos. Ese odio me confirió un poder y un enorme poder que jamás había pensado en obtener, las dudas se disiparon y sabía quién era yo en ese momento y yo era ahí. Mis alas y mis hermosas alas blancas habían desaparecido, ahora mis alas, dotadas de una oscuridad sin fin, no me dijo en un ángel caído y yo era algo más y algo mucho más peligroso y yo era un ángel oscuro. Finalmente me dirigía al campo de batalla, inclusive se encontraron en ese lugar los dos grandes dragones, los cuales consiguieron se unieron al caos aumentando la desesperación en todos. Cuando me di cuenta de mis actos, solo vi sangre en mis manos y pude reconocer los antiguos satanes en el suelo y ya mi padre casi muerto frente a mí y luchando para estabilizar en pie, porque había hecho esto. Porque estaba haciendo todo esto. Sin embargo yo me perdí y me perdí en el poder infinito, el cual dominó mi alma, mi corazón y ya no había vuelta atrás. Cuando estuve a punto de asestar con mi arma divina, vi un rostro familiar mirándome fijamente recibiendo el ataque por mi padre. Pude ver con desesperación que se trató de la persona más importante para mí y mi querida hermana Gabriel. Yo grité con mucho dolor su nombre, lloré como nunca antes lo había hecho, con cada lágrima, pude sentir su respiración disminuir. Su mirada me decía que me perdonaba y la odiaba y yo odiaba esa mirada con todo mi ser y pues él era entre todos el que menos tenía el derecho de ser perdonado. Con mi fuerza de voluntad logré expulsar el odio de mí, vi a mi hermana agonizar frente a mí por mi culpa y pero aún podía salvarla y aún podía recordar todos mis pecados y aún podía ver esperanza. Usando mis poderes de mi vida pasada, logré acceder al poder del sabio, envolviéndome completamente un manto dorado, logré curar la herida fatal que tenía volviéndola, una vez más al mundo de los vivos, pero no todo era felicidad. El odio empezó nuevamente a apoderarse de mí. El manto dorado empezó a oscurecerse, ahora lo que me cubría era la pura oscuridad y las matagamas negras ahora resplandecían en un escalofriante color blanco oscuro. Ese era yo y el que a todos temen, yo era Triexa. Padre vio mi transformación forzada y pensé en que tenía que hacer algo, con mis últimos momentos de razón, logré pedirle que me matara y lo intento, pero con su poder real además de herido no pudo hacerlo y pero se le ocurrió una cosa y sellarme juntando todo su poder como Dios, logró sellarme mandándome en un lugar que nadie podía descubrir y llevar el secreto a su tumba como hacer el maestro sellado le había costado la vida. Padre logró sellarme en el centro de la grieta dimensional, donde nadie inclusive él podía ir en ese lugar. La grieta dimensional era infinita y los dragones de los sueños como el gran red y la antigua habitante del lugar, Opis solo habían logrado descubrir solo el 20% del lugar. Padre logró sellarme en la infinidad de ese vacío inexistencia, donde había las probabilidades de 1 entre 1 billón en encontrarme, un grano de arena en un planeta desértico. El sellado tampoco era una broma, padre por muy extraño que parece sabía un arte de sellado muy avanzado, digno de un dios. El sellado consistía en una serie de más de 1000 sellos, todos moviéndose, rotando, trasladándose, haciendo de que las cambiaran cada microsegundo, haciéndolo un sello imposible de ser roto. Ahora aquí estaba, el tiempo aquí es una ilusión, por lo que no sabe cuánto ha estado aquí, debe de haber sido mucho. El tiempo que logré estar en esta prisión logró ayudarme en muchas maneras, la primera fue que logré cortar mi vínculo con los seres vivos en general, su maldad ya no me afectaba, un gran alivio para mí, pero era tarde, el odio ya estaba dentro de mi corazón y era imposible de eliminar, yo quedé marcado desfigurado como lo soy en estos momentos. Mis alas, o bueno la mitad de ellas lograron volverse puras nuevamente, pero la otra mitad no, haciéndome recordar cuánta sangre he derramado y a cuántas personas yo he matado y mi propia apariencia me recuerda mis errores y mis fallas. Pero no podía negarme a lo que soy porque si no, entonces nada de lo que he hecho tiene algún significado y o por lo menos yo quiero creer eso.
Tal vez lo segundo fue lo menos sorprendente en la lista, pero fue un cambio. Logré recordar completamente mi pasado. Yo al morir vagué en el limbo durante toda la eternidad. Mi muerte fue el que desencadenó este nuevo mundo. Cuando Madara me vio muerto y el chakra del zorro disperso, vio sus planes siendo destruidos en menos de un segundo, empezó a desesperarse y usando el poco chakra que tenía del Kyuubi, se volvió Jinchuriki de un Jubi incompleto y recreó al Shinju, el dios árbol. Para su sorpresa, Madara fue absorbido por este antes que Zetsunegro lo haga. El Shinju pronto exterminó a todos incluyendo al individuo oscuro, ocasionando el fin del mundo como lo conocemos. El tiempo es lo peor que le puede pasar a un dios, porque estos son olvidados y mueren, no son tan inmortales como ellos creen ser y el Shinju no fue la excepción. Ya era un árbol viejo y pronto murió. De su tronco se esparció una energía divina diferente al chakra, dividiéndose en miles o tal vez millones de partes, cada fragmento posteriormente sería los dioses durante toda la historia de la humanidad y los demonios nacieron producto de aquellas personas que fueron atrapadas por el árbol sagrado, que al quedar libres sufrieron de la falta de chakra volviendo los demonios. La humanidad a pesar de esto sobrevivió, había unos cuantos que no poseían chakra y lograron escapar del Shinju, pero algunos no pudieron escapar del chakra del Kyuubi disperso, posteriormente ese chakra diluido fue aceptado por sus cuerpos, visitándose acceso a un chakra incompleto, que posteriormente le llamarían Youki y si esos son los yokais y casi mis hijos no biológicos por extraño que sonase. Después de muchísimo tiempo, todo desencadenó a esto, su resurrección. Padre de alguna manera logró encontrar vestigios de la antigua era ninja, pero no era el único como el Panteón Olímpico nos llamó el hombre de oro haciendo referencia a que el hombre actual era un hecho de barro para ellos. Su alma aún seguía varada en el limbo así que no fue difícil que su padre lo hallase, porque el cielo está ubicado en ese sitio o dimensión donde antes los muertos iban y antes de que se descubriera el infierno. Él no creo que haya encontrado a nadie más, pues los demás habían desaparecido cuando los residuos de chakra en ellos se dispersaron o se habían acabado, mientras que él tenía un generador constante de tanto su chakra como el de su amigo Kurama, se debía principalmente a que también poseía el modo sabio de los 6 caminos unido a todas las bestias con cola, así que tenía un fragmento del Shinju dentro de él que se reponía por poco que fuera en comparación con el original. Aún así, eso le existió entre los muertos durante mucho tiempo, hasta que Dios lo halló. Él al ver su alma pura, se encontró haciendo un ángel al igual que sus hermanos, que también sospecha que eran personas que fallecieron y que querían otra oportunidad. Ahora sabiendo la verdad y realmente no significó gran cosa en esos momentos, pues de qué servía saber su identidad si con todo lo que había pasado se encontraba encerrado por la eternidad. El único consuelo que tenía es que finalmente pudo hallar una respuesta de muchas preguntas, aunque solo sea una, era un gran alivio para él. Lo último sí fue lo más sorprendente entre todo, logró crear y si crear un Sacred Gear para el cómo. Fue extraño y al mismo tiempo ni siquiera lo hizo a propósito. Cuando su padre lo había sellado, su control sobre la energía divina que emanaba era errática, por lo que pedazos de su poder quedaron flotando en el núcleo del sello. Habiendo pasado tanto tiempo, jugaba a reunir cada parte de su poder, al igual que un rompecabezas. Para su sorpresa, finalmente había acabado, pero faltaba algo más y colocó también parte de su poder como Itriexa. Bueno eso y logró crear su Sacred Gear y al cual llamo Bemasuto. Daburo Rikusu Burdo el cual era una espada de doble hélice, una mitad era de color blanco puro además de liso que terminaba en una empuñadura con alas blancas y la otra de color negro con forma de segmentos unidos los cuales tenían picos con forma de picos el cual terminaba en una empuñadura de alas negras. No lo necesita la verdad, pero un arma era un arma. Su Sacred Gear también le mostró recuerdos de padre, como por ejemplo las veces que Gabriel iba a preguntar por mí y mi paradero, solo obteniendo nada de Dios. Le mostró que antes de esa batalla había sellado a algo más, un dragón del apocalipsis, con la ayuda de los demás dioses, por eso es que peleaba con igualdad contra los satanes. Su sagrado engranaje le concedió habilidades pasivas muy impresionantes, la omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia iguales a Dios, pero él sabe muy bien que las habilidades de Dios no son tan perfectas como la mayoría cree. Él a pesar de estar encerrado aquí, con la omnisciencia podía saber qué es lo que ocurría en diferentes planos de la realidad, pero solo alrededor de las personas que conocía, gracias a que sus amigos y hermanos eran líderes o personas importantes en el mundo estaba muy bien informado de todo lo que sucedió.
omnipotencia le dio la capacidad de restaurar su poder, vitalidad y aguante 3 veces cada 1 hora y le permitía revivir una vez al día si tiene al menos un poco de su energía, cosa que Dios no pudo hacer al perderla toda, si no él hubiera revivido en cuando muriese. Lo único que no puede utilizar en estos momentos era la omnipresencia, donde podía transportar su conciencia a cualquier lado y en muchos lugares a la vez, o incluso teletransportarse a todos los sitios que quiera sin gastar energía mientras él pueda verlo o lo conozca. Sabía que no funcionaba puesto que está sellado, pero aún podía mandar su conciencia fuera de su cuerpo, solo que necesitaba un portal cerca de donde estaba sellado para enviarse y cosa que nunca espera que pase puesto que era imposible y pero con los recuerdos de Dios descubrió una forma de liberarse a esta prisión y una oportunidad y que algún día pasara pues los seres vivos tienen muy mala suerte y espera que esa mala suerte los lleve ante él. Y aquí se encontraba, siempre observando, esperando el momento para tener una oportunidad de ser libre. Pareciese que nunca iba a pasar y entonces notó a una niña kitsune, vaya coincidencia e ironía de la vida, pues ella sería la que desencadenaría su liberación y ese momento al fin estaba pasando, con un poco de suerte, la niña lo encontraría y lo liberaría y su nombre es Kuno y su ahora nueva salvadora y... Todo el grupo se encontró en Kioto, una ciudad muy bella y tradicional, poblada por humanos y yokais por igual solo que había un genjutsu o una ilusión que ocultaba las partes animales o sobrenaturales de los yokais. Pero ahora me encontré en un ambiente de depresión y desesperación. El cielo rojo y nubes era el paisaje actual de tan bello lugar, sobre todo en la Plaza Negras donde todo el caos provenía. Estaba el grupo Gremory junto a una niña, además del gobernador de los Ángeles Caídos, Azazel viendo lo que se estaba a punto de desencadenar. La situación era la siguiente, un grupo de yokais renegados habían declarado un golpe de estado atacando a sus propios hermanos, pero al parecer no era todo, estaban bajo control mental del líder que acompañó a la facción héroe habían capturado a Yasaka, Kyoubi no Kitsune líder de la facción yokai. Issei y sus amigos acompañados de su líder Azazel se encontraron ayudando a la princesa quien había escapado del lugar, llegando a este pidiendo ayuda. Ahora se encontraron rodeados por los yokais, frente al líder, quien al parecer resultó ser el padre de Kuno ayudado por la facción héroe completando su malvado plan. Usando el poder de Yasaka sobre las líneas de Kyoto y los hechizos de Georg otorgándole energía infinita, lograrían sacrificar a Yasaka para abrir un portal hacia el Gran Red y neutralizarlo el tiempo suficiente como que el líder absorbiera todo el poder que podía de este haciéndolo un ser imparable, mientras que la facción héroe al ver el debilitado Gran Red también le robarían parte de su poder para realizar sus propios objetivos, pareciese que todo estaba saliendo bien. Así que esa es la actualidad, Yasaka se encontró flotando sobre lo que parecía ser una cruz atada con plantas y cadenas, mientras un pilar de energía de ésta se elevaba hacia los cielos tratando de romper la realidad. Frente a esto se encontraron los villanos viendo el espectáculo. Falta poco, carcajeándose vilmente el hombre vio con una sonrisa como se empezaba a rajar el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto, padre? Gritó la niña llorando al ver cómo el estado de su madre empeoraba. ¿Por qué? Por poder y venganza. Dijo el hombre mientras veía a su hija llorar por todo lo que estaba haciendo. Yo no quería una hija. Por tu culpa los yokais querían mi cabeza. Yo solo quería tener una perra. Solo quería su cuerpo. Tú eres solo un error. Dijo el hombre con asco al ver a la niña, este solo escuchaba todo esto mientras en sus ojos pareciesen que habrían muerto y su corazón destruido. Cállate. Eres la peor persona que hayas visto en mi vida. Te detendremos a ti y a tus secuaces. ¿Oh? ¿Qué soy la peor persona? ¿Crees que me importa un poco? Se rió el hombre miraba mientras como el grupo se iba a lanzar en un ataque hacia él y su grupo es tarde. He ganado. Gane. Gritó con mucha locura al ver cómo el cielo finalmente se rompía dejando ver una oscuridad sin fin. El grupo vio con horror cómo los planes se habían completado y la vida de Yasaka dejaba su cuerpo y ella había muerto. Un nuevo mundo. Todo el poder será mío. Gritó nuevamente en locura el hombre mientras veía el desgarro en el cielo. Pero su expresión cambió cuando vio a la niña disparar su pequeño Kitsune-bi contra el crucifijo, derribando la cruz haciendo que éste caiga. ¿Cómo te atreves? Gritó furioso mientras aparecía frente a la niña y la pateaba lejos. Kuno. Gritó el grupo mientras atrapaba a la niña lastimada. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho, niña estúpida?
Iba a gritar más, pero todos volvieron su atención al desgarro, que ante la falta del pilar de poder, pareciese que se iba a cerrar, pero pronto, pedazos del cielo obtuvieron a caer. Junto a esto, algo parecido a una sustancia negruzca empezó a gotear del ese agujera, como si lentamente se estuviera derramando. ¿Qué está pasando? Gritó Issei con miedo al ver cómo todo se salía de control. El desgarro se hacía cada vez más grande, hasta el punto de cubrir toda la plaza y el líquido negro de igual forma manchaba el suelo en una aterradora escena. Kuno en los brazos de Akino, se vio con los ojos nublados, no pudo ver bien por las lágrimas en su rostro, mirando el cielo, fue cuando lo escuchó, al igual que todo el mundo. Libre, finalmente libre. Entonces un enorme párpado se hizo presente en el cielo, un gran ojo rasgado de color carmesí miró lo que sucedía en la plaza, buscando a alguien en específico, pronto logró ver a la niña y el ojo reaccionó a ella. Kuno por otra parte quedó petrificada mientras escuchaba lo que decía alguien en su mente. Acércate y ayúdame y libérame y yo te daré todo lo que tú deseas. Ella dejó los brazos de Akeno para su sorpresa mientras se acercaba hacia el centro de la plaza, pues todos se encontraron viendo el espectáculo en el cielo. Estaba frente a su madre ahora muerta, y se arrodilló llorando su pérdida. Pero pronto grabó la voz y lo que ella deseaba es tener a su madre de vuelta. ¿Y yo puedo hacerlo y quieres negociar, niña? Solo déjame pasar y... Entonces supo lo que tenía que hacer, levantado su rostro oculto por sus cabellos pronunció las palabras malditas: preséntate ante mi gran señor del apocalipsis, dijo atrayendo la mirada de todos. Todos los que escuchan solo pueden poner una cara de horror ante lo que escucharon, pues el gran señor del fin se acercaba. Entonces una risa se escuchó en todas las direcciones, era burlesca pero también detonaba maldad. El ojo en el cielo se cerró, y la oscuridad ahora pareció desbordarse como una gran cantidad de líquido negro ahora caía frente a todos. En el centro, donde antes se encontró la cruz, caía aquel líquido oscuro, que se empezaba a formar y a condensar en una forma humana. Ante la expectativa de todo el mundo, la cosa negra con forma humana abrió los ojos carmesí y mostró una sonrisa mientras se mostraba ante todos. Tú no eres el gran Red. ¿Quién? No pudo terminar la oración antes de ver cómo su pecho había sido perforado por la figura, que sacando el brazo notó que no tenía ninguna herida, pero de igual manera cayó al suelo sin vida ante sus ojos. Pronto parte del líquido oscuro que de él caía, envolvió al hombre consumiéndolo por completo sin dejar rastros. Todos retrocedan. Gritó Cao Cao al sentir un escalofrío ante lo que acababa de ver. Sea lo que sea, esa cosa no tardó mucho en matar a su líder, incluso si era muy débil comparándolo con él, su forma de matarlo le dio algo que jamás había sentido y miedo. Ante su orden, sus compañeros se alejaron lo más que pueden de la cosa humanoide oscura al igual que Cao Cao. Dijiste que podías traer de regreso a mamá y... Hazlo. Gritó la niña con los ojos llorosos mientras abrazaba a su madre frente al humanoide. Lo siento, niña, pero ya sabes cuál es el costo, dijo moviendo un dedo con voz cantarina. Kuno, ¿qué estás haciendo? No lo escuchas. Gritó el castaño mientras veía cómo parecía que su amiga estaba siendo manipulada. Ahora bueno. Pero mira a quién tenemos aquí. Dijo el sujeto muy feliz mientras veía al grupo. Tenemos al dragón pervertido quien usa su poder para atraer a las chicas aunque éstas no quieren, dijo mirando al castaño, este estaba muy sorprendido. Tenemos a el chico del proyecto Excalibur, que por cierto, me gustó cómo te engañaron para acabar en su nobleza de ella, dijo mientras apuntaba a la pelirroja. También está Shiro-chan, tu hermano estaría muy triste si te dijera sobre la verdad detrás de la masacre Nekomata. Ahora era el turno de Koneko de estar sorprendida. Luego está Asia-chan, mi preferida del grupo. ¿Quién hubiera pensado que detrás de tal ángel escondieras un monstruo? Niña, me agradas. Dijo con mucha felicidad mirando a la rubia que solo agudizó los ojos mirándolo con odio. Luego está la dulce e ignorante Xenobia quien cayó en el engaño del chico castaño, decía mientras en su voz se notaba que disfrutaba lo que hacía. Acierto, la niña enojada con su papá que lo culpa por todo, parece una niña amargada quien odia sin saber siquiera por qué. La pelirroja, de hecho todos ustedes están siendo manipulados y lo más divertido de esto es que son tan idiotas como para caer en el engaño. Exclamó mientras se carcajeaba de todos. Parece una niña amargada quien odia sin saber siquiera por qué. ¡Qué idiota!, decía. Miraba mientras a Akeno quien solo mordía sus labios para no gritarle. Finalmente ríes, Gremory, no tengo nada que decirte, espeto que eres otra idiota que está siendo manipulada, decía mientras miraba a la pelirroja. De hecho todos ustedes están siendo manipulados y lo más divertido de esto es que son tan idiotas como para caer en el engaño. Exclamó mientras se carcajeaba de todos. Parece una niña amargada quien odia sin saber siquiera por qué.
Qué idiota, decía, miraba mientras a Akeno, quien solo mordía sus labios para no gritarle. Finalmente rías, Gremory, y no tengo nada que decirte, espeto que eres otra idiota que está siendo manipulada, decía mientras miraba a la pelirroja. De hecho, todos ustedes están siendo manipulados y lo más divertido de esto es que son tan idiotas como para caer en el engaño. Exclamó mientras se carcajeaba de todos. Silencio. Gritó el ángel caído mientras miraba a la figura, quien al parecer sabía muchas cosas. Tenía que callarlo antes de que diga algo importante. Oh. Cierto. Me olvidé de usted, Kaido-san, no lo he incluido junto a los niños porque después de todo usted es quien los manipula. El grupo sorprendido miró a su maestro, quien miró con furia al sujeto. Esto es muy divertido. Decía con felicidad el sujeto. Ahora regresó su mirada hacia la niña que seguía llorando abrazando a su madre. Se encontró flotando y se inclinó hasta llegar a sus oídos. Ellos te están mintiendo y no quieren ayudar y yo puedo hacerlo, y susurró mientras dejaba de inclinarse viéndola con una sonrisa. ¿Cómo voy a confiar en ti? Ellos son mis amigos. Nunca podrían mentirme. Gritó la niña mirando con furia al sujeto. Amigos, enemigos, ¿cuál es la diferencia? Se alejó ligeramente mientras esperaba. Entonces lo que quieres decir es que no confías en mí. Bueno, tengo una idea. Dijo mientras la miraba con una enorme sonrisa. ¿Te gustaría saberlo absolutamente todo? Fue aquel susurro el que se escuchó por todo el lugar, no importaba si fue bajo, todos pueden escucharlo. Te ofrezco la verdad, las respuestas ante la duda, lo que sucede tras tus espaldas, el conocimiento que se te fue negado, lo que sucede tras bambalinas de este gran show. Ahora con una pequeña sonrisa miró a sus ojos. ¿No te gustaría conocer sus verdaderos rostros? Dijo mientras apuntaba hacia sus amigos. Niña, no lo escuchas. Debes creer en nosotros. Gritó el ángel caído mientras podía presenciar lo que podría llevar el fin para sus planes. Esa niña estúpida y lo va a arruinar todo. Si acepta ese trato no me quedará otra que matarla. No debe de saber sobre nuestros planes. Eso último pudo escucharlo Kuno como un eco en su mente. Kuno, somos tus amigos. Debes creer en nosotros. Somos los buenos. Buchou encontrará la forma de revivir a tu madre, pero no le hagas caso. Gritó el castaño a ella, pero el mismo eco fue escuchado por ella. No puedo esperar a tener una niña en mi harem, y si realmente Buchou puede revivir a Yasaka-chan tendré a otra chica para tener en mi cama. Es perfecto. Tendré tanto a madre como a hija. ¿Escuchaste eso? Son sus pensamientos y realmente crees en ellos ahora. La figura se inclinó nuevamente hasta el oído de la niña, quien miró al grupo con tristeza. ¿Y cómo sé que puedo confiar en ti? Preguntó la niña sin mirarlo, viendo a su madre en el suelo. Tú puedes hacerlo y solo tienes que desearlo, dijo con una sonrisa. Dame mi libertad y te promete muchas cosas, y te promete lealtad, y te promete conocimientos y sabiduría y poder y belleza y el mundo si quieres. Exclamó nuevamente mientras veían cómo sus palabras resonaban al igual que un gran trato. Y yo solo quiero a mi madre de vuelta, y dijo nuevamente antes de levantar el rostro viendo sobre sus amigos. Pero ¿y si puedes ofrecerme tales cosas, puedo tomarlo todo? ¿Solo haciendo una sola cosa? Preguntó curiosa al sujeto, quien solo sonrió. ¿Qué te parece un adelanto? Una pequeña muestra de mi lealtad a mis promesas, dijo con una sonrisa mientras tocaba la frente de la niña. Entonces fue cuando sucedió. Ella vio muchas cosas, todas horribles, manchando de un color negro todo lo que sabía del mundo. Pudo ver la verdad detrás de cada mentira, pudo ver los verdaderos rostros de la gente, lo que realmente sucedieron de todos los hechos miles de años. Era como si de repente el conocimiento prohibido había aparecido de pronto durante en su mente, y también descubrió algo, y ellos no eran sus amigos, y esas personas nunca quisieron ayudarla por ser su amiga, solo buscaban algo de ella, y ahora entendía mucho mejor las cosas. Y en ese momento ella dejó de ser una niña, y ella dejó la inocencia para ver el mundo con nuevos ojos, y ella lo sabía todo. ¿Ahora qué dices, niña? ¿Sigues creyendo que te estoy mintiendo? La verdad trae desesperación, para quienes la oigan no se vuelvan engreídos, decía el sujeto con una sonrisa. Dime cuál es tu respuesta ahora. Tic-tac, el reloj corre y se te va el vuelo, niña, decía con humor mientras esperaba su tan ansiada respuesta. ¿Y qué es lo que gano con esto? Preguntó, ahora con todo el conocimiento absoluto. Sabía que podía sacarle más jugo al trato, pues el sujeto no estaba en posición para negarse a nada ni tampoco a retirarse sin las vacías. O parece que eres muy ambiciosa, pero es justo lo que esperaba. Manos, decía con una sonrisa. ¿Qué te parece con lo primordial? Y reviviré a tu madre y prometo lealtad eterna o mientras vivas, que es lo mismo, y puedo hacerte la persona más fuerte de este mundo y la más poderosa y la que rija sobre todo lo existente, y te puedo hacer reina y mi reina. Decía susurrándole al oído lo último.
¿Y prometes nunca dejarme? Pregunto nuevamente, estaré contigo por toda la eternidad y mi pequeña reina decía mientras se reía ligeramente ante lo que decía, nunca se esperó decir eso a una niña pero recordó nuevamente que ya no era una niña y era una mujer o inclusive una anciana ahora y el conocimiento absoluto no es algo que uno pueda obtener sin la madurez mental. Y acepto el trato y dijo la niña para su gran felicidad. Perfecto. Ya sabes qué hacer y decía aumentando su sonrisa mientras veía a la niña ponerse en posición no lo permitiré. Gritó el ángel caído para sorpresa de todos en un gran estallido de poder, ahora con una gran lanza sacra en sus manos se dispuso a atacar tanto a la niña como el espectro. Parece ser que alguien finalmente tiene el valor como para enfrentar sus miedos, decía el sujeto mientras levantaba el rastro, pero no debes confundir entre valor y estupidez y piérdete ahora chaqueando los dedos. Azazel desapareció con un gran grito de dolor y era expulsado hacia quién sabe dónde. Azazel-sama. ¿Qué le ha hecho? Gritó la pelirroja con mucha ira. Lo he mandado a donde pertenece, a los infiernos, no servía de nada tenerlo más tiempo aquí, decía el sujeto antes de mirar al grupo héroe. Oigan ustedes, ¿no debería volver a su guarida en Londres? Después de todo este plan falla, llegará de comenzar con su plan B, el cual consiste en traicionar a Opis y robarle su poder para crear otro dragón del infinito. Todos en ese grupo se sorprendieron ante las palabras del hombre. Cao sin embargo solo gruñó y desapareció con su equipo. Regresando su visión hacia la niña dijo sus últimas palabras: y es hora, niña, y libérame. Usa tu poder para desatar el infierno en la tierra, trayendo el apocalipsis y el fin de los tiempos. Castigado, pagando el precio de tus acciones, encerrado eternamente, viendo el sufrimiento de las personas, siembra el terror en los corazones oscuros, aquella que oscurece a la misma luz, donde el único testigo sea la luna sangrienta. Cantó la niña antes de morderse un dedo, el cual empezó a sangrar. Elevo la mano en los cielos, directamente a la fisura, yo con la sangre de dioses corriendo en mis venas, te libero de tu tormento, sé libre y elimina la plaga que ennegrece este mundo y yo te libero. Gritó la niña nuevamente mientras manchaba el piso con su sangre. Entonces del cielo ahora, caía un mar de ese líquido negro, el cual empezó a dirigirse hacia el espectro, que con una enorme sonrisa podía sentir su libertad. Poco a poco el cielo volvía a estar a la normalidad, pero el daño ya estaba hecho, la bestia delfín ahora era libre. Entonces el cuerpo del sujeto se dejó ver mejor, era un adolescente esbelto, tenía una enorme melena rubia, ojos celestes y brillantes. Su piel era pálida, casi como si estuviera enfermo, y en sus mejillas tenía bigotes finos. Libre, y decía mientras miraba sus manos, pronto miraba hacia todos lados. Libre. Finalmente libre. Se carcajeó mientras miraba el cielo rojizo. La realidad y la lógica ya no tiene sentido, el tiempo se ha detenido, la vida ahora es muerte y el espacio ya no existe. Gritó con locura al cielo, donde una enorme luna rojiza se dejaba ver. Por un momento todos vieron un enorme ojo de color carmesí, el mismo que estaba en la grieta antes. La existencia ahora invertida, escrita en un reino donde yo soy el rey supremo. Ahora todos miraban al adolescente con mucho miedo, pero cambió rápidamente a una de horror y shock cuando vieron sus alas, 6 pares de colores diferentes. Sean testigos de una nueva era, sean bienvenidos todos al fin del mundo. Y gritó antes de calmarse poco a poco,